en línea una persona que entiende mucho de política, un referente a la hora de consultar sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo Bolsonaro triunfando en Brasil. Política, de eso vamos a hablar. Atilio Borón en línea. Gracias, Atilio, politólogo él, y en línea, por suerte, para un cómo la ve con la más estricta actualidad. ¿Qué haces, Atilio? Gracias por atendernos. Buen día. No, buen día, Federica, muy bien. Bueno, y la veo como vos decís, ¿no? Muy mal. Esto es realmente un retroceso enorme después de un proceso democrático como el que con tantas dificultades empezó en Brasil, que tantas esperanzas había abierto, con gobiernos que realmente hicieron una tarea de renovación fundamental en la sociedad brasileña, más allá de lo que se pueda discutir, ¿verdad? Lo cierto es que 40 millones de personas que estaban en la indigencia salieron de esa situación en Brasil, en un marco de amplias libertades. Nunca hubo ninguna denuncia de que en el Brasil hubiera restricciones a libertades políticas, civiles, económicas, etcétera. Pero bueno, de todo este escándalo de la corrupción, que fue muy bien manipulado por toda la estrategia del campo bolsonarista, rindió sus frutos. Y nos deja muchísimas lecciones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el perfeccionamiento de los mecanismos de la propaganda política, ¿verdad? Que hace que los temas más importantes, por ejemplo, para la gente de las favelas y los barrios periféricos de las grandes ciudades de Brasil, que son fundamentalmente la inseguridad y la problemática económica en ese orden, hayan sido completamente desplazados de la campaña, absolutamente desplazados de la campaña, con un eje único, excluyente, que fue la corrupción, ¿verdad? Que es bastante similar. Yo decía, hay un tamiz de otra forma de decir las cosas, pero hay muchas cosas en las cuales somos prácticamente un espejo. O por lo menos lo leo yo así, o es así, Atilio. ¿Cómo lo ves vos desde la política? Es así, en muchísimas cosas somos realmente un espejo. Eso pasa, digamos, la dictadura, algunos periodos que son como que bañan la zona o bañan el mundo de alguna manera. ¿Por qué pasa eso, Atilio? Bueno, hay un fenómeno que es el efecto contagio, ¿no? Los politólogos sabemos muy bien eso, que cuando en un país avanza un determinado proceso, suponete una reforma económica o social o una política que aparece como exitosa, inmediatamente se produce el efecto contagio. Te va bien en aquel otro país, imitas eso y lo haces acá. Desgraciadamente eso está pasando, ¿verdad? Y bueno, y eso, digamos, Bolsonaro no tiene ninguna propuesta para salir de la crisis económica de Brasil. Realmente la crisis se va a profundizar, Federica, porque no tiene ninguna propuesta más que avanzar por un camino que provocó el desastre, el camino de la privatización, la desregulación, el avance todavía, insistir en la estrategia del neoliberalismo que provocó la crisis en la cual se encuentra el Brasil, más allá o no de la corrupción. Por otra parte, digo, Bolsonaro fue construido mediáticamente como una imagen impoluta, cuando él, al 31 de diciembre de ese año, va a cumplir 28 años ininterrumpidos como congresista de Brasil. Digo, y sin embargo, la estrategia publicitaria, que fue realmente una joya, perversa pero joya, lo presentó como el representante de lo nuevo, de la antipolítica, digamos, un tipo que hace 28 años que está en el Congreso. No tenemos en Argentina, por ejemplo, para hacer una comparación, ningún diputado o senador que haya estado ininterrumpidamente así en el Congreso. Tal vez, probablemente, Carlos Menem, tal vez sería el único caso, ¿verdad? Bueno, y sin embargo Bolsonaro apareció como lo nuevo, lo refrescante, aquello que venía a, introducir un cambio en la política brasileña. Muy desgraciado todo esto, porque además el voto de los sectores populares fue mayoritariamente hacia él, ¿no? A mí me impacta, por ejemplo, ver lo que sucede aquí en Argentina con Olmedo. Olmedo empezó a tomar el discurso de Bolsonaro, se identifica y dice, yo soy el Bolsonaro argentino, y empezó a crecer en las encuestas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, mira, es que hay una cosa que es muy importante. Para los sectores marginales y
sumergidos en Brasil, te vuelvo a repetir, el tema de la inseguridad no es lo decisivo. Y para eso, en general, los gobiernos no tienen políticas efectivas, porque si van a decir, mira, no, salvo políticas de muy largo plazo, ¿no? ¿Cómo acabas con la inseguridad? Bueno, cuando tenés una sociedad más justa, más igualitaria, en donde todos tienen pleno acceso a los derechos, etcétera, bueno, ahí sí, digo, esto es lo que te pasa en Suecia, en Finlandia, en Japón, etcétera. Pero en otros países donde eso no se garantiza, la inseguridad es un problema muy, muy grave, digamos. No hace falta que te diga lo que es el tema acá en la Argentina, o mismo en Perú, o en Colombia, o en México, o mismo en Estados Unidos. Entonces, claro, ante esa carencia de una alternativa política, bueno, la idea del hombre fuerte, el machazo que viene y dice yo soy el orden, yo voy a imponer esto, etcétera, aparece con mucha fuerza. Y en ese sentido yo creo que Bolsonaro capitalizó muy bien esas falencias, pero además tuvo toda la ayuda del complejo mediático. El Poder Judicial actuó de una manera descarada, Federica, descarada. O sea que, por ejemplo, durante las 3 últimas semanas vos no podías en ninguna universidad o centro cultural organizar una conferencia pública sobre el fascismo. Así de simple. Me estás cargando. No, escúchame, incluso te puedo mandar el enlace de la noticia. Por ejemplo, en la Red Globo, ellos mismos informaron, porque no podían dejar de hacerlo, que en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es una universidad, no te diré, muy, muy progresista, digamos, así en la corriente principal, ¿no? Organizaron una charla pública sobre el fascismo el día jueves. Yo estaba en Brasil ese día. Bueno, vos podés creer que a la salida de la charla pública había un auto mal estacionado ahí en las puertas de la UFRJ, como le dicen los brasileños, había adentro un tipo muerto, asesinado a balazos. ¿Qué te parece? Y bueno, y por otra parte, el Tribunal Superior Electoral inhibió todas esas conferencias porque decía que hablar sobre el fascismo en este momento era hacer campaña política. O sea, claramente asumiendo, ¿verdad?, de que Bolsonaro es fascista y que por lo tanto no se podía intervenir en la campaña en las universidades discutiendo, ojo, el fenómeno del fascismo en general. Por eso te digo que la justicia ha jugado absolutamente del lado de Bolsonaro, como jugó absolutamente en contra de Lula, y esto me parece a mí que es un dato estremecedor, ¿no es cierto? Porque si la justicia no te protege, si la justicia actúa con ese nivel de parcialidad y de sesgo, bueno, estamos realmente ante una situación en donde la alternativa que aparece ante los ojos de muchos es la violencia. Yo creo que esto va a ser el inicio de un ciclo muy violento en la política brasileña y va a reverberar por toda la región y evidentemente va a llegar acá a la Argentina, o como vos decís, por vía de Olmedo. Ya hay algunos que dicen que este es el camino a seguir, ¿no? ¿Cuántos años trabajando y estudiando el mundo de la política, Tilio? Yo, bueno, sería muy largo, pero te digo, yo empecé a estudiar sociología en 1960 y me recibí en el 65 y el doctorado en el 76, digo, así, muchísimos años dedicado a esto, ¿no? Y o sea que has visto correr mucha sangre, has visto pueblos sufrir de maneras enormes. Sí. Los últimos tiempos llenaban de esperanza. Yo el otro día charlaba con una pareja de chicas que decían, ahora no nos animamos a salir de nuevo a la calle de la mano, creíamos que esto no nos iba a pasar más. Un matrimonio, dos mujeres. Sí. Vuelven a tener miedo de la agresión en la calle solamente por ir de la mano. Mirá la locura de la que te estoy hablando. Y ellas creían que no iba a suceder más eso. ¿Vos eras de esos esperanzados o sos un poco más escéptico? No, yo porque justamente tantos años de experiencia en la profesión y además sobre todo lectura de los grandes clásicos, ¿viste?, de la filosofía política, te enseñan que nunca tenés un punto irreversible, que siempre tenés la posibilidad de un proceso de degeneración. Lo que hemos venido viendo, un proceso de degeneración democrática que se da además no solamente en Brasil. Brasil es el caso más extremo por un país, por las características, incluso por el hecho de que ni siquiera los que de alguna manera son tomados como referentes europeos, el caso del premier Orbán en Hungría, hizo tanta gala de violencia y de desprecio por los derechos humanos como Bolsonaro. Bolsonaro es un tipo que le rinde honores al principal torturador que tuvo la dictadura militar brasileña, que fue este coronel ultra brillante, ¿no es cierto?, a quien le dedicó el voto con el cual destituyó a Dilma. O sea, estamos hablando de un energúmeno sanguinario,
que además ha prometido criminalizar no solamente los movimientos sociales, tipo los Sin Tierra en Brasil, o los Sin Techo, o las organizaciones sindicales, sino inclusive el activismo. O sea, vos no podés hacer activismo en una favela ahora porque eso es una actividad que atenta contra la seguridad del Estado. O sea, esto te habla de una regresión feroz, y en donde hay responsabilidades muy importantes en la dirigencia política tradicional, en los grandes medios que han facilitado todo esto, y en el expresidente y maestro mío Fernando Henrique Cardoso, que por su odio visceral a Lula prefirió callarse la boca antes de jugar lo poco que le queda de prestigio, pero algo le quedaba, diciendo: miren, tenemos que votar a Haddad, porque si gana Bolsonaro, este país va a producir un enorme salto hacia atrás en materia de derechos sociales, económicos, humanos, políticos, etcétera, y por esa vanidad y por ese resentimiento Cardoso no lo hizo, y en parte él, esto es lo que voy a escribir hoy, en parte él es responsable de esa tragedia que hoy enluta a Brasil.